Tenemos en nuestra propia casa un objeto con 5.000 años de sangre, genialidad y supervivencia. Cada mañana, al encender la luz del baño, repetimos un acto casi instintivo. Tomamos una pequeña herramienta para limpiar nuestros dientes. Parece un momento cotidiano, sin mayor importancia. Pero la verdad es que este objeto tan simple esconde una de las historias tecnológicas más épicas de toda la humanidad. Para nuestros antepasados, la caries no era un simple problema estético, era una condena. En la antigüedad, una infección dental grave podía ser literalmente una sentencia de muerte. El único objetivo no era lucir una sonrisa perfecta, sino sobrevivir. Sobrevivir a un dolor agónico que perseguía a las primeras civilizaciones como una sombra implacable. Es fascinante comprobar cómo este problema universal conectó a todo el planeta. Hablamos de la antigua Babilonia, 3.500 años antes de Cristo, de los faraones en el antiguo Egipto, de la brillante China imperial, hasta llegar a la Inglaterra preindustrial. Civilizaciones totalmente separadas por continentes y milenios, buscando desesperadamente exactamente la misma solución médica. La primera respuesta nos la entregó la propia naturaleza. El miswak. A simple vista parece solo una rama rota del árbol salvadora pérsica, pero al deshilacharse, la madera libera potentes compuestos antisépticos y calmantes, un auténtico botiquín natural de bolsillo. Es una herramienta tan increíblemente eficaz que hoy en día millones de personas la siguen utilizando. Pero el ingenio humano siempre busca ir un paso más allá. El salto tecnológico definitivo ocurre en China, durante la dinastía Tang. De pronto, a alguien se le ocurre una idea revolucionaria: unir un mango sólido con cerdas colocadas en perpendicular. Es el nacimiento exacto de la anatomía que todos reconocemos. La higiene dental se convertía, por fin, en ingeniería. Y no utilizaron materiales al azar. Los artesanos tallaron mangos robustos de hueso o bambú. Sin embargo, el verdadero secreto tecnológico estaba en las cerdas. Extrajeron pelo del cuello del jabalí siberiano. El clima extremo y gélido endurecía ese pelaje, otorgándole la rigidez exacta para raspar el esmalte sin romperse. Una genialidad biomecánica. Gracias a la ruta de la seda, este exótico invento oriental llegó a Europa en el siglo XVII. Al principio, era un artículo de lujo absoluto, una excentricidad que solo poseían reyes, cortes y aristócratas. Pero este diseño chocó contra una barrera biológica completamente inesperada al llegar a Occidente. Resulta que el duro pelo de jabalí era dolorosamente agresivo para las encías europeas. Causaba heridas graves. Se probó utilizar crin de caballo como alternativa. Era más suave, sí, pero tan débil que no limpiaba absolutamente nada. La desesperación era tal que pioneros de la odontología como Pierre Fauchard terminaron recomendando limpiarse los dientes frotando esponjas marinas. Había un muro tecnológico que parecía infranqueable. Se necesitaba un equilibrio físico casi imposible, una herramienta lo bastante dura para destruir la placa bacteriana, pero lo suficientemente delicada para no destrozar los tejidos. Curiosamente, la gran solución a este problema global no llegó de un laboratorio. Salió directamente de la cárcel. Año 1780. Prisión de Newgate, en Inglaterra. William Addis cumple condena por provocar graves disturbios. Un día cualquiera, observa a un guardia barrer el duro suelo de piedra con una escoba vieja. En ese instante, en la penumbra de su celda, algo hace clic en la mente de Addis. Mientras la gente libre se frotaba los dientes con conchas trituradas u hollín tóxico, él ideó algo muy superior. Guardó un pequeño hueso de su cena. Le perforó unos agujeros diminutos. Consiguió unas cerdas sobornando a un guardia, las agrupó y las selló en los orificios. Allí, encerrado, acababa de crear el prototipo del cepillo moderno. Lo que hizo al recuperar la libertad cambió la historia comercial. Addis transformó ese humilde invento carcelario en una auténtica revolución industrial. Inició la primera producción en masa de la historia para este utensilio. Ese artículo de lujo exclusivo para reyes se convirtió de la noche a la mañana en un objeto cotidiano, económico y accesible para cualquier familia. Pero el peligro no había terminado. Un enemigo invisible seguía acechando. A finales del siglo XIX, Louis Pasteur formula su famosa teoría de los gérmenes, y la comunidad médica entra en pánico absoluto. Descubren que esos cepillos de pelo animal estaban en realidad introduciendo infecciones letales directamente en la sangre humana. El fallo era estructural. Las cerdas naturales tienen pequeños poros huecos, retienen la humedad durante horas, convirtiéndose en incubadoras perfectas para todo tipo de bacterias. Y si intentaba servir el cepillo para desinfectarlo, el pelo natural simplemente se derretía. Había que abandonar la botánica y abrazar la química pura. Llegamos al año 1938, Estados Unidos.
Wallace Carothers, en los famosos laboratorios DuPont, inventa algo que cambiaría el mundo: el nylon sintético, una fibra increíblemente resistente al agua, de secado ultra rápido y, lo más importante de todo, 100% estéril. Era la salvación perfecta. Ese mismo año lanzan al mercado una maravilla tecnológica, el Dr. West's Miracle Tuft, el primer cepillo masivo armado con cerdas de nylon. Resolvió de un plumazo y para siempre la pesadilla milenaria de las bacterias y la putrefacción de los materiales orgánicos. La higiene dental había entrado definitivamente en la era moderna. Aunque al principio hubo complicaciones. Ese primer nylon era tan excesivamente rígido que desgarraba las encías de los usuarios. Tuvieron que esperar hasta los años 50 para perfeccionar la química. Presentaron el modelo Park Avenue, con cerdas mucho más suaves y flexibles. Por fin lograron unir la máxima eficacia clínica con la comodidad humana. Pero el progreso no se detiene. La fuerza manual había tocado techo. A mediados del siglo XX, la ingeniería electromecánica entró en los cuartos de baño de todo el mundo. Si el movimiento humano ya no era suficiente, los motores tomarían el relevo. Comenzaba la espectacular era de la limpieza automatizada. Suiza, año 1954. El doctor Philippe Kitt-Wog presenta el Broxodent, el primer cepillo eléctrico verdaderamente funcional. Su origen no fue buscar el confort de las masas, sino resolver una necesidad médica crítica: ayudar a limpiar los dientes de pacientes con parálisis motora severa o aparatos de ortodoncia complejos. Hoy en día, lo que tenemos sobre el lavabo roza la pura ciencia ficción. Iontoforesis para repeler la placa invirtiendo la polaridad magnética, recubrimientos nanominerales de última generación, levitación generando pulsos ultrasónicos capaces de pulverizar la suciedad sin apenas rozar el esmalte. Una sofisticación tecnológica absoluta. Sin embargo, todo este triunfo industrial trajo una condena invisible: el plástico. Casi cada uno de los cepillos de nylon fabricados en los últimos 90 años sigue existiendo hoy, acumulados en vertederos subterráneos o flotando en los océanos. ¿Logramos salvar nuestros dientes? Sí, pero hemos creado un legado de residuos indestructibles. Ante esta crisis ecológica, la historia da un giro irónico. Para salvar el futuro, hemos tenido que mirar al pasado. Volvemos al bambú, materiales completamente orgánicos y biodegradables con propiedades antimicrobianas nativas que la Tierra puede absorber en meses. Un intento global de reconciliar la salud humana con la supervivencia del propio planeta. Para entender la gigantesca escala de esta industria, solo hace falta un dato: 70 millones. Esa es la monstruosa cantidad de cepillos que una sola empresa contemporánea fabrica en apenas 12 meses. Y curiosamente, es la empresa heredera de aquel prisionero inglés William Addis, un volumen industrial sencillamente sobrecogedor. De masticar raíces venenosas a programar motores ultrasónicos. Esa pequeña herramienta esconde nuestra propia evolución. Es un testigo silencioso de los inmensos avances en medicina, en química de polímeros, en robótica y ahora en responsabilidad medioambiental. Toda la historia de nuestro progreso concentrada en apenas 20 centímetros. Así que mañana, frente al espejo, detengámonos un instante a mirar lo que tenemos en la mano. Sostenemos el legado directo de faraones, prisioneros amotinados y mentes científicas brillantes. Sabiendo todo lo que ha costado llegar hasta aquí, ¿qué forma tendrá esta misma herramienta dentro de un siglo? Nos vemos en nuestra próxima exploración.